en esta senda de tratar de encontrar la información que sea más oportuna y el conocimiento de aquellas cosas que a veces no nos hacen clic en nuestra cabeza. Puse en perspectiva lo que nos está pasando o cómo hemos visto que nos está pasando o nos están limitando con algunas acciones, frases, etcétera, que nos limitan en nuestra manera de pensar y de ver la vida. Yo lo analizo desde la perspectiva de alguien que sintió en un principio que estaba fuera de lugar, que estaba fuera de sitio en este país, y entonces conversando con el psiquiatra que me atendió en esa época y viendo alguna información por internet y algunos escritos que he tenido la posibilidad de leer durante este tiempo, estoy tratando de estructurar más o menos una idea, una línea de cómo nos hemos visto enfrentados a entender o cómo vemos la realidad en este momento y cómo nos hemos visto afectados cuando esta realidad no es lo que parece. Por eso le puse aquí: la información es poder, nos hace libres y dueños de nuestras decisiones. Cuando nosotros sabemos, estamos bien informados, podemos tomar decisiones en base a la información que tenemos. Si no tenemos esta información, o si la información está tergiversada, manipulada, etcétera, nuestras decisiones no van a tener una buena base, van a estar tomadas en relación a las mentiras o esas falsas ideas o ideas preconcebidas, etcétera, un montón de información que uno tiene en la cabeza y que emana desde el momento en que uno nace, desde la familia, desde los amigos, desde las noticias, etcétera. Y por eso me tomé de dos temas que siempre me están rondando la cabeza y que se utilizan mucho en el área política para denostar o para ponerse en un nivel superior al resto. Y por eso las tengo aquí, que son la palabra progres o la otra palabra que es neoliberal. Se supone que son opuestas. El progre o el progresismo es cuando una persona te dice: no, mira, yo soy progre. No, yo no soy de izquierda, o soy de izquierda pero soy progre. Es como, ay, tiene un caché, ay, yo soy progre, yo soy... suena bien. Y para denostar se usa este otro término, los neoliberales. Hay que eliminar a los neoliberales, o esta política neoliberal hay que eliminarla porque es nefasta, es mala, etcétera. Entonces estos dos términos, hay muchísimos más por supuesto, los busqué y traté de hacer un resumen más o menos de qué se define como en cada uno de estos términos. Y pues aquí podemos ver que progresista es aquella que se trata, ¿no es cierto?, aquella persona que tiene unos ideales de justicia organizados en torno a un concepto de igualdad, oportunidad. Considera justo esta redistribución de la riqueza de los más ricos a los más pobres. Del mismo modo, se puede decir que el progresista no cuestiona el statu quo tal como lo hacen los comunistas o los anarquistas, pero sí consideran que el Estado puede intervenir de manera más firme en la economía para asegurar que todos puedan tener una vida digna. O sea, se diferencian de los comunistas y los anarquistas. De hecho, yo lo he escuchado a algunos amigos que tengo progres, que ellos no son comunistas, porque están en esta otra visión, pero de esta misma manera no tienen una visión clara de cómo vaya a redistribuir esta riqueza. Si le vas a dar de los más ricos a los más pobres, estilo Robin Hood robaba para hacer esto. Entonces yo no sé qué es lo que te da el derecho de robar a aquellas personas que son más ricos para darle a los más pobres si tú no sabes el origen de la riqueza. Y aunque fuera así, es como un mal, es como hacer un mal para subsanar otro mal. No sé, es un poco extraña esta visión, pero bueno, quería entender un poco qué es lo que se refiere a los progres, ¿ya? Y me imagino que el Estado tiene una fuerte intervención en todas las cosas que uno hace en la vida diaria, en la toma de decisiones, en los subsidios, ¿no es cierto? O sea,
al individuo como poco capaz de lograr las cosas por sí mismo, por lo tanto es una visión bastante asistencial de las personas. Bueno, eso es lo que encontré respecto al progresismo y de lo neoliberal, que es una forma de gobernar y entender los problemas colectivos desde una perspectiva, ¿no es cierto?, es todo lo contrario, porque aquí se trata de que el Estado sea más pequeño y de que se haga desarrollo a través del mercado, del libre mercado, uno pueda tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de progresar o de a través del mercado lograr los bienes que uno necesita y a la vez también, si uno ofrece servicios, bienes, entregarlos a las personas que lo requieren. Bueno, aquí, si bien lo que hace un gobierno dentro del sistema neoliberal es crear políticas públicas que empujen a los sectores a ser organizados, ¿no es cierto?, y que puedan, ¿no es cierto?, establecer estas transacciones de la mejor manera posible. Desde esta perspectiva, el Estado, si bien es más pequeño, igual tiene que crear las condiciones para el desarrollo de los mercados y también, ¿no es cierto?, que hay una participación del Estado en los problemas públicos. Aquí hay una menos imposición, ¿no es cierto?, del Estado frente a las decisiones que toman los individuos. Se supone que uno tiene una mayor libertad, el individuo tiene la oportunidad, la fortaleza, o puede llegar a tenerla para actuar libremente en este sistema neoliberal. Yo no le veo nada tan malo ni nada tan nefasto como para que cada vez que un político de izquierda te quiere decir algo, hable del neoliberal, como si estuviera diciendo un garabato, una grosería. A mí, la verdad que ninguna de las dos posturas me parece mal. Yo creo que el problema no es la postura que uno tiene, o tampoco creo que el problema sea la forma de gobernar. Yo creo que el problema son los gobernados, nosotros, los ciudadanos, porque da lo mismo el sistema que nosotros usemos para administrar nuestro país, para gobernar o para tener un buen convivir entre nosotros, si nosotros somos malos, somos malas personas, somos, como se diría acá, somos pencas, porque podríamos ser democráticos, tener una tremenda representación, no sé, pero si cada una de esas personas va a ser como cada ciudadano es hoy en día, que si se puede aprovechar del prójimo, si te puede cagar, te caga, si puede hacer las cosas a la chilena, como se dice, lo va a hacer, no vamos a llegar a ninguna parte. Da lo mismo si usáis un sistema de manejar el poder en el país, ¿no? Da lo mismo si es presidencial, republicano, no sé. Yo creo que tenemos que cambiar nosotros como ciudadanos, ser mejores ciudadanos y pensar en el prójimo y no ser tan egoístas. Y eso es lo que nos está llevando a que cada uno de nosotros está pensando en el bien de uno y no en el bien de nosotros como nación. Bueno, y los otros conceptos que también encontré para limitar digamos, a las personas que piensan distinto, y que fue lo que a mí al principio me hizo mucho sentido y me pasó al empezar el estallido social del 2019. Primero es en la cancelación. Es esto de decir que tú no eres un interlocutor válido. O sea, tu palabra, tu voz, lo que tú piensas, lo que tú dices, no es válido, no sirve. Ni siquiera es una mentira, si no, tú no sabes nada. No tienes conocimiento como para decir lo que estás diciendo. Entonces simplemente te bloquean, ni siquiera te escuchan. No es como yo te escucho y debo de decir, mira, ¿sabes qué? Esto no es verdad, la cuestión va por aquí. No, ni siquiera te escucho, no te pesco. La típica que escuchamos es que tú empiezas a hablar y te dicen, eres facho, eres homofóbico, eres clasista, eres nazi, ¿cómo se llama esto? Skinhead. O sea, tú ni siquiera has dicho pío y ya te están calificando. Y no te rebaten tus ideas, lo que rebaten es
lo que rebaten es a la persona. Esto se vio mucho en el tema, sobre todo de las redes sociales. Te bloqueaban o te dicen una sola palabra y con eso ya no vales nada. Pues si te dicen facho, entonces tú, no importa lo que tú digas, no importa tu historia, no importa los aportes que tú hayas hecho, no importa nada porque eres facho. Eres facho, no te escucho. La típica que yo he escuchado un montón de veces, por ejemplo, a Patricia Maldonado. Patricia Maldonado, que si bien yo puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo con ella, hay cosas que le encuentro toda la razón, es una persona que siempre va de frente y dice las cosas como son, pero en mi grupo donde yo trabajo nadie la pesca porque ella era de admiradora de Pinochet y por lo tanto ella es pinochetista, que fue la otra que me faltó, pinochetista es la otra. Si es pinochetista, entonces no existe, no existe, nadie la pesca, nadie la escucha, donde yo trabajo no existe. Y así hay un montón de personajes que porque son de una línea o porque han dicho alguna vez algo, Alberto Plaza, por ejemplo, ya no existe, nada, no hay, no existe. Nunca cantó y cantó como el forro, no importa que hace un tiempo atrás todos andaban cantando sus canciones y la encontraba súper buena y todo, no, porque ahora dijo una cosa, entonces ya, chao, cancelación, no existe. Después el aislamiento también yo lo viví, nadie más piensa como tú eres el único que se da cuenta que las cosas no huelen bien, que no van por ahí, por ejemplo el estallido social. Yo me acuerdo que fue la primera que dije en la oficina que esto no podía ser espontáneo. O sea, ni siquiera uno cuando va a entregar un beneficio llega tanta gente como lo que se congregó, por ejemplo, en Santiago y en otras comunas. Y más encima a la misma hora, o sea, eso no es posible. Como dice alguien, y he escuchado varias veces, nada es casual. No es posible, o sea, que en distintos lugares a todos se le ocurra lo mismo, y ni siquiera esta cosa de masa, porque no se explica que sean distintos lugares del país, ni siquiera un solo lugar del país. Además, aunque fuera dentro de Santiago, Santiago es grande. Y por un montón de cosas más, yo también pensaba, no estábamos tan mal. Sí, hay gente que lo estaba pasando mal, pero lo estaba pasando mal. ¿Por qué? Porque hay un discurso que se escuchaba siempre en la televisión, sobre todo de la desigualdad, y la gente pobre, y los pobres, y los ricos, y todo este esta verborrea que dan siempre y que nadie la pesca, ¿no es cierto? Y empieza a desmenuzar qué es lo que están queriendo decir con eso de los ricos y los pobres. Porque además yo conozco mucha gente que es pobre y no se considera pobre, y también conozco gente rica que tampoco se encuentra rica. Entonces, no sé, este sistema de hablar y hablar que tienen los medios de prensa y que confunden a la gente. Bueno, entonces yo me encontré con que toda la gente pensaba distinto a mí. Todos son progres, piensan que lo que yo estoy diciendo es una tontera, que por ejemplo, yo siempre he sido en contra del consumo de la marihuana. Yo me decían, no, que la marihuana es medicinal, que es buena, que esto aquí. Pero decía, pero ¿y cómo? Si yo he hablado con psiquiatras, ni siquiera los psiquiatras lo recomiendan. No, es buena porque te hace, eh, ¿cómo se llama? El tema de los dolores, etcétera. Bueno, puede ser que sea buena o no, pero me refiero a esa imposición de que no, lo que tú estás diciendo no corresponde y que hay alguien que dice que no y que no, tú eres la única que está pensando de esa manera. Yo me acuerdo que también me llamaba mucho la atención que hubiera tanta gente que tuviera, en el lugar donde yo trabajo, los usuarios tuvieran tantos iPhones, cuando el iPhone es súper caro y nuestros usuarios no son de muchos recursos. Entonces me decían, no, es que son todos robados. Y decía, pero ¿cómo? En Chile roban, no sé, 2000 iPhone en el año. Entonces, todas esas cosas hacen que uno se aísle porque dice, no, soy la única que está pensando así, todos los demás piensan que no, que esto es como son robados, que toda la gente es de izquierda, que las personas que tienen mi profesión tienen que ayudar calladito y siempre ayudar y siempre estar con la gente. Y no sé, bueno, hay un montón de ideas así, entonces uno se siente como que estás solo en este mundo y que tú eres el único que está remando contra la corriente. El otro es el uso de vocabulario, las palabras tienen significados ambiguos y selectivos. Bueno, hemos visto que en general en la política se usa mucho el tergiversar las palabras y decir, se pone una palabra de moda y la dicen, y la ponen en cualquier lado, como por ejemplo
La trazabilidad, me acuerdo. La trazabilidad ahora se usa hasta en cualquier área, tiene trazabilidad. La palabra robusta, hay que tener información robusta, estructuras robustas, todo lo que sea robusta me se puso de moda, así un montón de palabras. Y te hacen cambiar también las palabras. O sea, tú estás usando un término, no, ese término ya no se usa porque, no sé, es muy duro, es muy fuerte, y te ponen otro término, pero en el fondo el cuento, la historia sigue siendo la misma, solo te cambian la palabra. Y puse esta interrupción del embarazo porque me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención que usen una palabra que no corresponde a la realidad. Porque cuando hablan de interrupción del embarazo, hablan de algo que, o cuando uno dice interrupción es algo que se para, que tiene una pausa y luego vuelve a iniciar. Pero en este caso, la interrupción del embarazo es para siempre. O sea, aquí hay una muerte. Esa es la interrupción del embarazo. Y cuando la gente quiere hablar de muerte, en este proceso, hoy se paran al tiro y se les paran los pelos y empiezan, no, si no estamos hablando de muerte, está la interrupción, no, pero en el fondo, así fríamente, lo que están hablando es de matar a un ser que, claro, no ha nacido, pero sigue siendo un ser, sigue siendo una persona, etcétera. A eso me refiero con el cambio de las palabras. Y también a otro que se ha usado mucho es los errores no forzados. Mira, no, yo no me equivoqué, esto es un error no forzado. ¿Qué mierda es eso? Claro que te equivocaste, pues, hombre. Claro que es un error no forzado. ¿Por qué? Porque no tenías intención. Pues, por favor, o sea, no resiste análisis esto de estar cambiando las palabras para que la gente no se dé cuenta de la realidad. La otra es ridiculizar la verdad. O contar verdades a media o caricaturizar usando generalmente la exageración. Yo me acuerdo que es una tontera, pero siempre me llamó la atención cuando echaban talla a los comunistas, ¿por qué le llamaban los come guagua? O si había un bebé cerca, una guagua cerca, que se lo iban a comer. Siempre me llamó la atención. Y bueno, a través por el estallido social tuve tiempo, estuve con licencia y me puse a investigar y resulta que efectivamente no es una... O sea, claro, es algo que lo exageraron y lo exacerbaron durante tiempo, pero tiene su origen en una historia real que pasa, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética, donde efectivamente tiene que ver con la hambruna y que incluso hay documentos diarios donde se hace una investigación y hace una alusión por la pobreza que la gente se comía a los bebés de los vecinos, incluso habían transacciones, se muestran gente vendiendo partes de cuerpo en las calles, etcétera. Y claro, si uno no analiza, pareciera que eso no puede ser, no puede ocurrir, porque como lo exageran y lo ridiculizan o lo tiran a la talla, uno dice, no, a alguien se le ocurrió esa estupidez, pero no, entonces dentro de tanta mentira hay una verdad oculta que se exacerba o se ridiculiza para que uno crea que eso no existe. Así como eso, hablar de las teorías de conspiración, o sea, yo te hablo, por ejemplo, la pandemia que me decía de ahí alguna persona que conocí con el tema del COVID, te hablan de la pandemia, no pandemia, como que había un plan detrás. Y lo ridiculizan tanto que uno dice, no, esta cuestión no puede ser verdad, pero uno no sabe, a lo mejor sí hubo un plan, a lo mejor un plan pequeño y después se le fue de las manos, no lo sé, pero hablar de teoría de conspiración cada vez que uno quiere opinar de algo, de un tema, es también una manera de ridiculizar a la persona y al contenido de lo que está diciendo. Bueno, y la última es la victimización, que hacerte la víctima. Pero no solamente la víctima ahora, sino que es una historia de víctima. Tú eres pobre porque naciste pobre, porque no tuviste a tu papá al lado, porque no tuviste a tu mamá, o porque tus papás no tenían educación, porque eran adictos, etcétera. Por eso le puse ahí, no soy yo, eres tú. O sea, nunca es tu responsabilidad, es del otro. Ya sea eres tú, puede ser tu papá, puede ser la sociedad, pueden ser tus amigos, puede ser la escuela, puede ser la universidad, puede ser tu pareja, puede ser el Estado, etcétera. Nunca tú eres responsable, tú eres una marioneta y todo el resto maneja tus hilos. Por lo tanto, no eres libre de hacer nada. Esa postura es súper cómoda obviamente para las personas que se creen víctimas, pero también es cómoda para los demás,
para el Estado, por ejemplo, porque en el fondo siempre va a poder hacer contigo lo que quiera, porque tú no eres libre, no puedes tomar decisiones, como si tú no tuviste una base, no tuviste oportunidad, no te las buscaste tampoco. Entonces ser víctima es bastante cómodo. Y esta victimización, que todos en algún momento la hemos sufrido, yo también, o sea, también pensaba que mi vida estaba así porque los ricos oprimen y porque los ricos estudiaron en los mejores colegios, los ricos, podría estar 3 días hablando lo mismo, pero en el fondo llega un momento en que uno se da cuenta de que tu vida, tú la decides, no la deciden los demás. Independiente del presidente que yo tenga, yo voy a decidir si quiero ser feliz o no quiero ser feliz. Yo voy a decidir con qué ánimo me voy a levantar o no me voy a levantar. Yo voy a decidir cómo me voy a tomar la vida. Y eso no me lo impone a alguien. Y si yo no quiero ser víctima, yo lo decido, no voy a ser víctima. Si alguien me hace algo, bueno, lo perdonaré y esa persona seguirá en su tema ahí, queriendo hacerle mal a los demás. Pero yo lo voy a decir aquí, basta, a lo mejor me voy a sentir mal, por supuesto. Pero uno puede decidir, hasta aquí nomás llega este tema y démosle para adelante. Pero no quiero seguir siendo víctima de nadie. Es una decisión personal. Pero estos temas se utilizan mucho, se han utilizado mucho para aquellas personas que pensamos distinto nos sintamos acorraladas. Para mí las redes sociales han sido súper importantes porque me he dado cuenta de que no estoy sola, no soy la única que piensa así. Es más, he encontrado un montón de gente que piensa igual que yo y que no tiene que ver con que uno sea de derecha o izquierda, porque esta cosa ya me tiene chata de que, o aburrida, de que todos te tilden para un lado o para otro, cuando uno lo que quiere es en realidad estar tranquilo. Estar tranquilo y no estar pensando todos los días que con qué me voy a encontrar, qué irá a pasar de aquí adelante. Es como tener un jefe nuevo todas las semanas. Yo no sé quién podría vivir tranquilo así. Si una semana te toca un jefe duro, la otra semana te toca un jefe que te da todas las opciones para darte permiso, a la otra semana te toca uno medio loco, a la otra semana te toca, no sé, uno ausente que no te dice nada lo que tienes que hacer, no te pone ningún parámetro, etcétera. Y por eso intenté hacer un resumen más o menos de lo que pasa y de cómo uno ha sido o se siente así a través de lo que te dicen los demás. Pero uno tiene que ser capaz de ver mucho más allá y en el fondo usar el sentido común hasta que el sentido común se haga costumbre.